Muchas gracias a todos, amados hermanos, primeramente por haber venido estos días. La verdad que disfrutamos estar en el Señor. Y han sido días de aprender determinadas cosas que el Señor tiene para nosotros, pero yo creo en un crecimiento infinito. Vamos a crecer y crecer y crecer y conocer y conocer y conocer. Entonces, no es todo, hay mucho más. Y cuando termine este fin de semana, hay mucho más todavía. Amén. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de cómo usar el poder de Dios que está en ti. Principios y leyes claves para usar el poder de Dios que está en nosotros. Amén. Pero hoy vamos a hablar sobre la oración judicial. La oración judicial. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de Lucas, Jesús enseña 3 niveles de la oración. El primer nivel de la oración, en el capítulo 11 de Lucas, menciona a Dios como Padre. Si tú vas a Dios como Padre, así como ningún padre daría a su hijo una serpiente si el padre le pide pescado, ¿verdad? Sino que le dará pescado, mucho más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que el primer nivel de oración, y el que primero aprendemos, es el nivel de Dios como Padre. Todos sabemos orar a Dios como Padre. Desde pequeños, es más, aún la Iglesia Católica enseña a su gente a orar a Dios como Padre, porque le enseña a orar el Padre Nuestro. Jesús lo dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así es que orar a Dios como Padre es un primer nivel de oración absolutamente necesario y legítimo. Hay un segundo nivel que yo creo que está en tercer nivel, pero está mencionado a continuación en el pasaje por el Señor Jesucristo, y está hablando de la oración, y dice, un hombre recibe un visitante a medianoche, entonces va a la casa de su amigo y le pide al amigo: préstame 3 panes porque me ha llegado una visita inesperada. Y el amigo dice: pucha, a la hora que viniste, ya estamos todos acostados, pero porque eres mi amigo, yo te voy a hacer el favor. ¿Sí? Entonces es la oración a Dios como amigo. Para ser amigo de Dios, para hacer este tipo de oración a Dios, hay que llegar a cierto nivel con Dios. Hombres como Moisés, hombres como Abraham, oraron a Dios como amigo, porque tú con el amigo tienes confianza. Es más, con el amigo disientes: no estoy de acuerdo. Moisés le dice a Dios: no estoy de acuerdo que tú elimines a este pueblo. Primero tienes que pasar por mi cadáver. Es un amigo, ¿verdad? ¿Sí? Jesús, a los 3 años y medio de haber estado con sus discípulos, antes de irse, les dijo: ya no los voy a llamar siervos. Desde ahora son mis amigos. Los voy a llamar amigos. Es decir, que tuvieron la necesidad de estar 3 años bajo el discipulado de Jesús para ser promocionados como amigos. Tenemos que llegar al nivel de poder orar a Dios como amigos. Amén. Pero esta noche vamos a hablar del tercer nivel de oración que está en el libro de Lucas, en el capítulo 18. No lo vamos a leer ahora, sino en un momento más, cuando el Señor habla
de la oración persistente y entonces menciona a la viuda que va al juez injusto para buscar justicia del juez injusto y la encuentra, aunque el juez es malo, corrupto, injusto, la viuda consigue justicia de ese juez injusto. Y el Señor dice, y si esta viuda pudo conseguir justicia de un juez injusto, escucha, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Entonces está hablando de otro nivel de oración, no a tu Padre, sino al juez. Y de esa oración es que vamos a hablar esta noche. El pasaje que leímos se refiere al trono de la gracia. El trono de la gracia. Los tronos, hay dos clases de tronos en toda la Biblia. Tronos que son para gobernar y tronos que son para juzgar. A veces el mismo trono para gobernar es un trono para juzgar. Apocalipsis dice, y pusieron tronos y se sentaron todos los que tenían facultad para juzgar. En el trono se sientan los reyes, en el trono se sientan los jueces. Y cuando la Biblia habla del trono de la gracia, está hablando de un trono judicial, de una corte celestial. En el cielo hay cortes celestiales. Las cosas se deciden en el cielo y luego ocurren en el mundo natural, ¿sí? Nosotros tenemos allí en el libro de Apocalipsis una serie de pasajes relacionados con Dios en su trono como juez y como rey de todo el universo, utilizando su autoridad desde su trono. Y nosotros somos llamados a ir al trono de la gracia. Dije esta mañana, hay una promesa que garantiza que tendrás éxito cuando tú vayas al trono de la gracia y vas a buscar respuestas y socorro del Señor. Entonces dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Preguntémonos, ¿a qué vamos al trono de la gracia? ¿O qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos al trono de la gracia? Cuando tú miras el trono, la corte celestial de Dios, vas a ver que hay una multitud de seres que adoran a Dios antes de que Dios empiece su juicio. Los primeros que adoran allí en Apocalipsis son los 4 seres vivientes. Luego adoran los 24 ancianos, se postran y adoran. Luego adoran millones y millones de ángeles. Y luego al final toda la creación adora a Dios que está en el trono. Hemos cantado una canción, al que está sentado en el trono, ¿sí? Está sentado en el trono. Es el juez y es el rey. Entonces, cuando te invitan al trono de la gracia, te invitan a una corte celestial. ¿Dónde está esa corte celestial? En el tercer cielo. Una de las cosas que aprendimos estos días, más bien recordamos porque muchos de ustedes lo han sabido, es que nuestro espíritu en un instante puede estar en la corte del cielo. En un instante puede entrar al trono de la gracia y estar parado delante del Señor en la corte celestial. Vamos a adorar a Dios primeramente. En segundo lugar, vamos al trono de la gracia a clamar por misericordia y socorro. Cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones complicadas, ¿a dónde vas? ¿A dónde tienes que ir? En el antiguo pacto, la gente oraba desde la tierra a Dios, le mandaba oraciones al cielo. Dios siempre estaba allá arriba, en lo alto, seguramente te podría escuchar, quizá no. El hombre mandando oraciones a Dios desde la tierra. Es más, te digo, una vez que el templo fue edificado, la oración en el antiguo pacto era una oración triangular.
el hombre ni siquiera podía orar al cielo. El israelita tenía que enfocarse dónde está Jerusalén, ¿sí? Y dirigir su oración hacia Jerusalén. Por eso Daniel, que estaba en Babilonia, abría las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén y oraba en dirección a Jerusalén, no oraba en dirección al cielo, porque había una instrucción cuando el templo fue dedicado, de que todo hombre, todo israelita, donde quiera que estuviera, si quería orar a Dios, tenía que orar hacia Jerusalén. ¿Y por qué hacia Jerusalén? Porque estaba el templo de Dios en Jerusalén y allí estaban los altares de Dios y la oración. Hay un altar que es la oración del incienso, el altar del incienso. La oración dirigida hacia el templo llegaba a ese altar y de ahí subía. Y subía a Dios. Entonces mira, no orabas a Dios, orabas hacia el templo. Del templo, el altar, con el poder del altar, subía la oración al cielo y del cielo te venía la respuesta. Así que la oración era un asunto triangular. Pero en el nuevo pacto todo eso se acabó. En el nuevo pacto vamos al cielo, al tercer cielo, y oramos cara a cara, face to face, delante de nuestro juez. Amén. Muy bien. ¿A qué vamos entonces? Primero a pedir ayuda, sostén, misericordia, socorro. Pero en los tribunales nosotros vamos a presentar asuntos judiciales. Todo problema que tú tienes aquí en la tierra tiene una connotación judicial. Ocurre por algo, hay alguna razón, alguna causa. A veces la causa somos nosotros mismos, a veces la causa puede ser nuestro enemigo, a veces la causa pueden ser determinadas cosas. No sabemos, pero nosotros sabemos que el mundo espiritual mueve el mundo natural, que todas las cosas ocurren primero en la esfera espiritual para luego ocurrir en la esfera natural, las malas y las buenas. Todas. Entonces, todo esto que vivimos aquí es una consecuencia de algo que está ocurriendo en otra dimensión, en la dimensión espiritual. ¿Esto qué implica para nosotros? Que si nosotros logramos que en el mundo espiritual las cosas se corrijan, se corregirán en el mundo natural. Si nosotros logramos que las cosas se alineen en el mundo espiritual, se alinearán aquí en el mundo nuestro, en el que vivimos, en esta dimensión. Un día el Señor le dijo a los apóstoles: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor está dando una información a sus discípulos. El diablo los ha pedido. Parte por aquí. Satanás pide personas. Tú dirás, a lo mejor estoy pedido, ¿no? Cuando yo leo ese pasaje, yo quisiera que el texto terminara así: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo intervine y lo impedí. Pero el pasaje no termina así. El pasaje termina: pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Es decir, lo que Satanás pidió, lo consiguió. Yo he rogado una misericordia para que cuando todo eso suceda y ustedes sean zarandeados como trigo, tu fe no falte y tú vuelvas y confirmes a tus hermanos. Así que el diablo genera demandas delante de Dios y las consigue. El apóstol Pedro dice: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra adversario en el griego es la palabra antidikos. Antidikos, que significa uno que tiene una causa judicial contra ti. El adversario es uno que levanta una causa judicial contra ti. El diablo no solamente es el adversario de Dios,
sino que es tu adversario. Y como tu adversario, él levanta causas contra tu vida, contra mi vida. De esta manera, entonces, nosotros tenemos a un enemigo que va a buscar todas las formas posibles de levantar demandas contra nosotros y conseguir demandas contra nosotros para que nosotros seamos afectados. Vamos al pasaje ahora del libro de Lucas, capítulo 18. Dice, les refirió, Lucas 18, 1 en adelante, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Justicia. Ojo, no confundas justicia con venganza, porque cuando la vecina te tira la basura, ¿sí? Barre hacia tu lado, hazme justicia. Que le caiga un rayo a la casa y bueno, tú sabes. Justicia no es venganza. Amén. Pero la justicia aquí la hace Dios. Nosotros pensaríamos que Dios nunca hace nada. A todos los quiere, a todos los ama y Él está siempre tranquilito y te bendice a ti. Pero acá está hablando de hacer justicia, hacer justicia. Muy bien, pero la justicia no es lo que nosotros pensamos. Isaías capítulo 33, 22 dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Mira, Él tiene los tres poderes del Estado: el poder judicial, el poder legislativo y el poder gubernamental. Este es nuestro Dios. Él crea las leyes y Él rige una vez que crea las leyes. Hablemos un momento de la justicia de Dios. Dios es el creador de las leyes que rigen el universo y Dios es justo, ¿verdad? En esencia, justos. Su justicia como atributo es uno de sus irrenunciables atributos. Dios no puede hacer injusticia. No es que no quiere, sino que no puede hacer injusticia. Todo su proceder, todas sus decisiones, toda su ejecución en el universo debe mantenerse en la legalidad que Él mismo ha establecido. Dios no actúa como nosotros por impulsos emocionales. Dios actúa por principios de justicia. Nosotros somos emocionalistas y en un momento determinado seríamos capaces de destruir a medio mundo y después decimos, pucha, ¿cómo lo hice? ¿Verdad? Sí, por nuestras emociones. Dios no hace eso. Ahora, todo en el cielo, en la tierra y en todo el universo está regido por la justicia de Dios. Entonces, cuando Jesús informa a sus discípulos que el diablo los ha pedido, para zarandearos, está hablando de un acto judicial. El diablo fue a la corte de Dios y los pidió, pero los pidió en base a algo. Algo nosotros llamamos, hay un principio que enseñamos que es el principio de la legalidad. Satanás tiene algún derecho legal contra ti solamente si en el área en que Satanás quiere pedir contra ti algo,
hay pecados no confesados. El pecado no resuelto le da legalidad a Satanás para que Satanás nos acuse delante del Señor. El libro de Apocalipsis capítulo 12 dice, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Satanás acusa a los hijos de Dios, a quien Juan llama los hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Ahora, mira, Satanás viene a acusar a Pedro, a Carlos, de que Carlos cometió pecados y no se ha arrepentido. Tú dirías, ¿por qué el diablo iría a informarle a Dios de cosas que Dios sabe? ¿Qué sentido tiene de ir a decirle a Dios cosas que Dios sabe si Dios lo sabe todo? Nosotros somos 11 hermanos. Y cuando éramos chicos y venía mi papá, teníamos un hermano, que no voy a decir cuál es, que era el acusete. El hermano que nos acusaba de cosas que habíamos hecho y mi papá no sabía. Entonces era el informador. Yo creo que mi papá le regalaba chocolates o algo así. El acusete. Pero ¿por qué el diablo iría a Dios a acusarte? Si Dios sabe lo que has hecho. ¿Qué sentido tendría ir a acusarte? O sea, Señor, te vengo a informar que David hizo tal cosa. Ya lo sé. ¿Para qué viniste? Ya lo sé. Pero Él no va a acusarnos como cualquiera iría a acusarnos. Él va a acusarnos como un fiscal acusa al acusado delante de un juez. Él nunca te acusará de otra manera que no sea judicialmente. En la corte de Dios, Dios es el juez. La viuda eres tú, soy yo. La viuda es tu empresa. La viuda es tu iglesia. La viuda es tu ciudad. La viuda es cualquier área de tu vida que está siendo afectada por el enemigo. El fiscal, el adversario, el antidicos es Satanás. Y te irá a acusar y buscará toda clase de argumentos para acusarte delante de Dios, para conseguir que Dios determine en su justicia, porque Dios es justo, que haya algún tipo de repercusión negativa en tu vida. Cuando el enemigo consigue eso, entonces ganó la demanda. Como ganó esa demanda en contra de los apóstoles. Y Jesús solo dijo, yo he orado para que tu fe no falte. No podía haber una intervención ahí. En ese momento Jesús se iba. No sabemos por qué Jesús no intervino como abogado. Pero los discípulos fueron zarandeados. Lo que el diablo pidió, lo consiguió. Y lo que Jesús pidió, también lo consiguió. La fe de Pedro se mantuvo al final y confirmó a sus hermanos. Ahora, el Señor cuenta este relato para enseñarnos acerca de la oración persistente. Mira, el antidicos, el fiscal, es persistente, nos acusa día y noche. Y Jesús dice, los que consiguen la justicia del juez son los que claman día y noche. Así que tú tienes un fiscal que te acusa cuando tiene de qué acusarte, ¿verdad? Día y noche, pero si tú eres un intercesor o alguien que ora persistentemente, tú vas a conseguir la justicia de Dios. Pero hay que eliminar de en medio el problema del pecado. El pecado es un tremendo problema. No es un problema solamente que
que hace que nosotros nos sintamos mal. No es un problema solamente que nubla nuestra relación con nuestro Padre Celestial. No es un problema solamente que alimenta nuestra carne cuando no está resuelto y confesado, sino que es un problema que el diablo utiliza judicialmente contra ti y contra mí. Entonces, hay que resolver el asunto del pecado, porque si tú resuelves el tema del pecado, el diablo no tiene forma de acusarte. Aunque él sigue siendo el fiscal, no va a encontrar por dónde acusarte. Hay 6 cosas que Dios hace cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. La primera cosa que Dios hace cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados es que Dios nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que la primera acción o efecto del arrepentimiento y la confesión es el perdón, pero es un perdón judicial. Nosotros que somos papás hemos perdonado infinidad de veces a nuestros hijos porque el hijo te dijo, no, papito, no lo voy a hacer más. ¿Sí? Papá, perdóname, no me pegues, no me castigues, no me mandes a la pieza, no me quites el celular. Bueno, lo perdonaste, lo perdoné. Así perdonamos los padres. El perdón de los padres significa que no te castigo. Ese es el perdón. Pero Dios no puede perdonar ningún pecado si primero no lo castiga. No puede perdonar ningún pecado si primero no lo castiga. Y como ya castigó todos tus pecados y los míos en Cristo Jesús, nos puede perdonar. Pero su perdón no es un perdón de papá, sino un perdón de juez. Así que el perdón de Dios es una acción judicial, ocurre en el cielo. La segunda cosa que ocurre en el cielo cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos los pecados es que los pecados son borrados. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿sí? Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Borrados, borrados porque fueron escritos. Todos los pecados que cometemos son escritos en los cielos. Hay ángeles que están escribiendo todo lo que pasa. Tú dices, no, nadie me vio. Nadie me vio. Quedó escrito. Ojo, todo está registrado. Hay registros de las obras buenas y de las obras malas. Por eso dice, daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, los pecados son registrados. Todos. De los 8,000 millones de habitantes que hay en la tierra hoy día, hay registro de todo lo que hacemos. Tú dirás, pero eso es espantoso. ¿Cómo están registrados todos mis pecados? Alguien me dijo una vez, bueno, yo no soy tan pecador, pastor. Yo le dije, ok, pensemos. ¿Será que puedas cometer un pecado al día? Bueno, sí, un pecado. Un pecado. Hay otras que cometen más, pastor. Yo digo, ok, en un año cometiste 300 pecados. ¿Sí? En 10 años, 3,000 pecados. Calculo que tienes como 50 años, así que llevas como 15,000 pecados. No eres tan pecador, ¿verdad? Todos los pecados son registrados. Pero cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, son borrados. Son borrados en los cielos. Y no hay registro en los cielos de todos los pecados que han sido perdonados y borrados. No importa cuán grave y cuán grande ha sido el pecado, está borrado. Amén. Amén. Claro que sí. La tercera cosa que hace Dios es que aleja nuestros pecados
Por eso dice Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto se llama en la Biblia remitir, remisión. No tengo tiempo para hablar mucho de esto, pero los pecados son alejados, son enviados al originador de los pecados. Cuarto, los pecados son sepultados en lo profundo de la mar. En lo profundo de la mar. No solamente son alejados, sino que son sepultados. Y eso dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Sepultará nuestros pecados en lo profundo del mar. ¿Sí? Quinto, nuestros pecados son olvidados. Me olvidaré. Yo, estoy leyendo Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo no sé cómo hace Dios, que es omnisciente, que lo sabe todo el tiempo, para olvidarse. ¿Cómo hace Dios para no acordarse de tus pecados? Así que Dios no se acuerda de tus pecados, los que han sido borrados. No se acuerda. ¿Y por qué tú te acuerdas? Si Dios no se acuerda. Si Dios no se acuerda, ¿qué derecho tienes tú de acordarte de tus pecados y culparte por mi culpa? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, alíñate con Dios. Todo lo que Dios borró, bórralo tú también de tu memoria, de tus registros. Dios ya lo tiene resuelto todo. Amén. Muy bien. Y la sexta cosa que hace Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados es que nos limpia. Todas estas cosas ocurren, estas 5 cosas, fuera de nosotros. Pero la última, la sexta, ocurre en nosotros. Somos limpiados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, mira, necesitamos entender que este asunto de resolver los pecados es fundamental, es clave. Cuando tú resuelves tus pecados para con Dios, entonces el enemigo no tiene de qué acusarte. No tiene de qué acusarte, y cualquier demanda que él tenga cae por su propio peso. Entonces, cuando vamos a la corte celestial, lo primero que vamos a hacer es a reconocer nuestros pecados. No vamos a defendernos, no vamos a pararnos y decir, Señor, yo no he hecho nada malo, no, vamos a confesar. Si el enemigo tiene una causa que está operando contra nosotros, vamos y confesamos y decimos, Señor, aquí estoy para arrepentirme de todos los pecados que tienen relación con lo que me está pasando. El enemigo ha tenido derecho de pedir delante de ti una sanción contra mí, porque yo no me he arrepentido de estos pecados, pero vengo para arrepentirme y que la sangre de Jesucristo me limpie y mis pecados sean borrados y el enemigo pierda todo derecho, toda legalidad para presentar una demanda contra mí. Vengo a presentar una contrademanda. Y esta contrademanda se basa no en tu justicia, sino en la justicia de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados, todos. Ahora, cuando nosotros nos confesamos delante del Señor, los pecados son borrados, los pecados son limpiados y el diablo no tiene derecho legal alguno. Ahora, ¿cómo traemos esto? Hay situaciones. Mira, un pastor joven, empezó su ministerio, todo iba bien, un ministerio creciente, y de pronto, ¡pum!, el ministerio se vino abajo, murió. Volvió a levantar en otro lado, su ministerio, a los pocos años, volvió otra vez. Tercera vez, estaba levantando su ministerio, volvió a traer. Su abuelo, pastor,
su abuelo estaba orando y el Señor le hizo recordar un incidente. Un incidente cuando era muy joven, el abuelo todavía no conocía a Cristo, era muy joven, en una riña, en un bar, él peleó con un muchacho y al golpearlo, el muchacho cayó y se golpeó la cabeza en una mesa y murió instantáneamente. Ese muchacho era un deportista que tenía una proyección y un futuro muy importante. Era alguien que prometía mucho, podía haber llegado a ser un campeón olímpico. Pero se murió. Y el Señor le dijo, el diablo está reclamando contra tu nieto y tu nieto fracasa, aunque yo voy a usar a tu nieto en grande manera, pero igual como murió este joven que tenía una gran proyección, el ministerio de tu nieto le levanta y muere, se levanta y muere. Anda y arrepiéntete con él. El abuelo fue y le dijo, mira, el Señor me reveló esto y lo que te está pasando a ti es por esta causa. Bueno, oraron, el abuelo se arrepintió, pidió perdón al Señor y fueron a la corte celestial. Y dijeron, el abuelo dijo, Señor, aquí vengo a confesar mi pecado, yo maté a ese joven, maté una promesa, una persona promisoria que iba a llegar a ser grande, me arrepiento, borra mi pecado, lávame con la sangre de Jesús. Bien, y ahora presentamos una contrademanda. Tú tienes un propósito con el ministerio de mi nieto. Yo pido ahora, en el nombre de Jesús, que el ministerio de mi nieto, al ministerio se le quiten todos los límites, porque esto ya está resuelto en tu presencia. Esa fue la oración. Mira, el ministerio de su nieto creció y nunca más tuvo los impedimentos que tenía. ¿Por qué? Porque había un asunto judicial. Tú sabes que en el Antiguo Testamento nosotros vemos oraciones de los profetas y hombres de Dios arrepintiéndose por sus ancestros. ¿Por qué se van a arrepentir por los ancestros? ¿Por qué se arrepentirían por los ancestros? Porque hay algo que se llama arrepentimiento vicario, cuando tú te arrepientes en lugar de otro. Cuando tú te arrepientes en lugar de otro, el pecado es resuelto judicialmente delante de Dios. Los intercesores tienen el poder de hacer eso, de orar judicialmente por otros. Tú como intercesor te puedes arrepentir del pecado de delincuencia que está cometiendo un pariente tuyo. Puedes pedir a Dios por el pecado de adicción que está cometiendo alguien, por etcétera, etcétera, etcétera. Déjame contarte, antes de venir para acá, la semana anterior a venir acá, un pastor me llamó y me dijo, apóstol, tengo un problema gravísimo. Usted sabe que mi hijo se ha portado malísimo, estuvo en la cárcel. Lo sentenciaron a 7 años de cárcel. Y yo conseguí con un abogado, me moví, invertí mucho dinero, que en 1 año lo sacaran de la cárcel, pero le dieron libertad condicional. Él no puede tener una infracción de tránsito, porque si él tiene una sola falta, a él lo van a encarcelar de nuevo y tiene que cumplir toda su sentencia. Era un día viernes. Me dijo, el lunes es la audiencia. Nos tomamos las manos con mi esposa y dijimos, Señor, venimos a tu trono, venimos ahora por este joven, lo nombramos, dijimos, Señor, ahora nos arrepentimos porque él se ha portado mal. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Él tiene un hijo con una muchacha, soltero. Número 1, no ha cumplido con la pensión alimenticia. Número 2, ha ido a la casa de la muchacha a hacer violencia, ha roto cosas, ha hecho un montón de cosas. La chica lo denunció y le puso 4 demandas. Así que el apóstol me dijo, si el Señor no hace algo, seguro que él va a ir preso. Tomamos la mano con mi esposa y dijimos, Señor, venimos a tu trono como intercesores por esta persona. Ahora nos arrepentimos por todos los pecados que él ha estado cometiendo. El muchacho no está todavía en un arrepentimiento de me voy a arrepentir de todo lo malo que hice, pero nosotros como intercesores sí, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y
Dijimos, Señor, ahora invierte esta situación, que que se muestre tu propósito, porque él es un hombre de propósito a pesar de que está haciendo mal. Bueno, el día lunes yo llamé al apóstol y digo, apóstol, ¿cómo estás? Era lunes a la tarde. Me dice, no sé ni cómo sentirme, porque esta mañana fui al tribunal, mi esposa no quiso ir porque dijo, no quiero ver a mi hijo cuando lo están llevando preso. Así que fui yo solo con él. El juez escuchó ambas partes y el juez le dijo, aunque te tengo que castigar, no sé por qué, pero voy a tomar una decisión. Vas a pagar lo que debes y te voy a dar 3 meses de restricción. No te puedes acercar a la muchacha ni al bebé. Y eso fue todo. Entonces, claro, podíamos haber orado normalmente y te aseguro que el chico estaría preso. Pero fuimos al trono de la gracia, fuimos al juez, para que el juez determinara lo que tenía que pasar. Te muestro un segundo caso. Estaba yo en Córdoba y me llama una muchacha, una hermana, y me dice, apóstol, hemos pedido oración a nuestra iglesia, hay mucha gente orando, pero nuestro bebé está agonizando en el hospital. No le dan esperanza de vida, no le dan expectativa de vida. Si puede hacer algo, ayúdenos. Yo le dije, te voy a mandar unos audios y unos links para que tú escuches unas conferencias que estuve dando acerca de las cortes celestiales, tú y tu esposo. Una vez que lo escuchen, ustedes oren, arrepientan. Yo sabía que había habido en medio de esa situación ciertos adulterios, ciertas cosas. Arrepiéntanse delante del Señor y luego presenten una contrademanda para que el bebé viva, pero arrepiéntanse primero. Lo hicieron. Estuvieron toda esa noche escuchando y conversando. A la mañana, como a las 6 de la mañana, se tomaron las manos, dijeron, venimos a tu trono ahora y en el nombre de Jesús nos arrepentimos. Ella y él se arrepintieron por todos los pecados contra el matrimonio y presentaron a su hijo y pidieron que la demanda fuera revertida y el Señor diera una nueva sentencia acerca de su bebé. El doctor vino a las 7:30 de la mañana, hizo la visita y ellos estaban esperando expectantes. Salió el doctor y le dijeron, doctor, ¿qué noticia tiene de nuestro hijo? El doctor dijo, mira, yo no sé lo que pasó. Tu hijo ayer se moría. Yo te dije que no tenía expectativa de vida, pero algo pasó y lo tengo que dar de alta porque está perfectamente sano. Entonces, te cuento otro caso. Me robaron un auto, así, con pistola en la cabeza. ¿Sí? Yo venía de una reunión y ¡pum!, el auto. Se lo llevaron. La puerta de mi casa. El primer momento es shock. Shock, ¿sí? Entonces, nos tomamos la mano con mi esposa y fuimos a la comisaría. Dijimos, Señor, venimos a tu trono. Te avisamos que te robaron el auto. Porque ese auto es tuyo, es de tu obra. Así que corrige esto. El diablo no puede ganar en esto, pero nos arrepentimos. Si hay falta en nosotros, alguna causa, algo que hizo una grieta por la cual el diablo pudo conseguir que fuera robado nuestro auto, aquí estamos, nos arrepentimos. Tenemos 6 cuadras de nuestra casa hasta la comisaría y esas 6 cuadras fuimos confesando lo que el Señor nos decía, ¿sí? Cosas que a lo mejor para ti son nimiedades, pequeñeces, pero venía y nos arrepentíamos. Llegamos a la comisaría, plantamos la denuncia. A los 3 días teníamos el auto de vuelta. Guillermo, tú sabes
que cancelaron mi vuelo de Santiago a Arica. ¿Sí? Tenía que viajar. ¿Cuándo era esto? El miércoles, de Santiago a Arica. Voy al aeropuerto y me dicen, señor, su vuelo está cancelado. Al lado mío habían unas personas que viajaban de Santiago a Copiapó, otros de Santiago a Calama, todos los vuelos cancelados. A ellos ya les habían dado para el hotel y un ticket de comida. Así que esa gente ya estaba, el vuelo había sido reagendado. Me dice la mujer de la ventanilla, me dice, no sé qué va a pasar, estoy esperando que me den una instrucción, pero seguramente se va a tener que quedar esta noche aquí en Santiago. No sabía que yo era de Santiago, pero le vamos a dar el alojamiento y el ticket de comida, no se preocupe. Yo salgo de ahí, mi esposa estaba esperando atrás. Le digo, amor, esta es la situación. Lo llamé al apóstol. Esta es la situación. Mi esposa me mira y me dice, vamos al trono, si esto se resuelve allá. Ok, nos tomamos la mano. Dijimos, Padre, no sabemos por qué está pasando esto, pero tú eres el Señor de esta línea aérea. Y aquí hay algo que está ocurriendo, pero tienes que corregirlo. El enemigo está bloqueando este viaje, pero esta no es tu voluntad. Entonces, en el nombre de Jesús, te pedimos que si hay alguna causa en nosotros, ahora nos arrepentimos, te pedimos perdón. Y en el nombre de Jesús, ahora reclamamos que esto sea revertido y que el viaje sea reagendado hoy, en el nombre de Jesús. Terminamos de decir eso, vemos unos movimientos ahí donde están atendiendo y la mujer me dice, venga. Me están llamando y me dicen que están reagendando el viaje para esta noche a las 10 de la noche. Vivimos eso todo el tiempo, todo el tiempo. Aprendimos a ir al trono y aprendimos a orar judicialmente. Y ya entonces no estamos haciendo ni siquiera largas oraciones, solamente estamos yendo al juez para que el juez corrija las cosas que deben ser corregidas y el Señor automáticamente lo hace. Vamos confiadamente, porque Él dijo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podría contarte centenares de testimonios, todos así, extraordinarios, pero extraordinarios, de cosas, pero el último, un hermano de Argentina me llama y me dice, apóstol, yo trabajo en agricultura, yo había estado parando en su casa y por eso fue la relación. Tengo acá una situación horrible, yo tenía un socio, mi socio me estafó, nosotros alquilamos unas máquinas para el campo y él no pagó, yo le di los dineros, él no pagó a la gente que nos arrendó las máquinas y ahora yo estoy demandado por $45,000 y no tengo cómo pagar. Podría pagar hasta $7,000, quizá $8,000. Y él dice, yo creo que eso es lo que debería pagar por la multa y todo lo demás. Yo le digo, Javier, ora conmigo, vamos a ir al trono celestial. Esto es un asunto judicial. Y lo llevé al trono. Le digo, vamos ahora, ora conmigo así. Se arrepintió porque él también dijo, yo fui irresponsable, no fui cuidadoso, no hice todo lo que tenía que hacer, no me aseguré que fuera pagado, etcétera, etcétera. Ya. Terminó la oración. Me llamó 2 meses después, cuando fue la audiencia. Me dijo, vengo saliendo de la audiencia, apóstol. Tengo que contarle. La gente dueña de las máquinas llevó un staff de abogados. Yo, un amigo abogado que hace poquito se recibió, un abogadito. El juez escuchó las 2 partes y el juez dijo la sentencia. Dijo, caballero, usted tiene que pagar $2,500. Tenía que pagar $45,000.
pero tiene que pagar $2.500. Eso es lo justo. Y le dijo al otro, ¿le guste a ustedes o no les guste? Eso es lo que el caballero va a pagar. Entonces, tenemos un recurso extraordinario de oración. He visto cambios, mira, he visto soluciones judiciales a través de orar en el trono. He visto sanidades extraordinarias por orar en el trono. He visto matrimonios que él estaba separado, él por allá, el Señor los reunió. He visto toda clase de milagros extraordinarios por la oración en el trono, la oración judicial. Te invito a entrar a la oración judicial. Amén. ¿Tienes una causa por la cual orar? ¿Algo que está ocurriendo en tu vida? ¿Algo que no has podido resolver? ¿Algo que es imposible, como la viuda? ¿Sí? Es imposible. Pero ¿sabes? Para el Señor nada hay imposible. Amén. Si tienes una causa judicial, ponte de pie donde estás un momento. Recuerda, lo primero es arrepentirnos. Si hay pecados que le dan derecho al diablo para atacarnos en esa área, si hay pecados que le dan derecho al diablo para atacarte en esa área, te vas a arrepentir. Y luego vas a presentar tu contrademanda delante del Señor. Si tienes una demanda ahora, una contrademanda, levanta una mano al cielo. Si la tienes, una mano al cielo. Y di conmigo así: Padre, tú eres mi Dios y mi juez justo. Yo vengo a ti ahora por esta demanda. Yo necesito una respuesta, un milagro, un verdadero milagro. Por eso ahora te presento todo este mal que el diablo me está haciendo, todo este mal que el enemigo ha conseguido contra mí. Y en el nombre de Jesús me arrepiento de todo pecado que le ha dado derecho al enemigo para que me acuse delante de ti. Me arrepiento. Te pido que me perdones. Arrepiéntete en tu corazón. Dile: perdóname, Señor, perdóname, y borra de tus registros celestiales mis pecados en el nombre de Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesús, di conmigo: ahora, en el nombre de Jesús, cancela la sentencia que el diablo consiguió contra mí y reviértela a mi favor. Y describe ahora lo que esperas que Dios haga por ti. Describe si es sanidad, si es una reparación económica, si es un matrimonio que tiene que arreglarse, si es un hijo que tiene que ser recuperado, lo que sea que demandas delante de tu juez. Dile: juez justo, acalla al acusador, siléncialo y sentencia a mi favor, a favor de quien sea, tu hijo, tu hermano, tu iglesia, aún tú mismo, tú misma, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor, para recibir gracia, respuesta, misericordia y socorro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Prepárate para ver las respuestas del Señor. Ahora, es posible en algunos casos que el Señor te pida que vuelvas a orar sobre eso.
Recuerda, mis escogidos que claman noche y día. Si el Señor te manda que vuelvas a orar, vuelve a orar en esa dirección, en el nombre de Jesús.